la entrevista de la mañana de hoy, mi estimado Javier y amigos unionistas de la ciudad de Guayaquil, del Ecuador y del mundo. Tenemos la excelente presencia del doctor Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos en estas fechas que son tan complicadas, ¿no?, de aceptar esta entrevista en Unión Radio. Doctor, si podría, por favor, prender la cámara. Ya estamos listos. Qué gusto, economista. Don Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. El presidente el día de ayer mencionó en su alocución junto a los señores de las Fuerzas Armadas que van a ser tentados y otras cosas más, pero dijo lo importante de que la Asamblea apruebe la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Economista Fausto Ortiz, esta es la sanación para la economía del país. Economista Fausto Ortiz. Sí, gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha Unión Radio. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo es un proyecto que pasa más que nada mensajes, no creo que soluciona, pero pasa mensajes como que hay que trabajar en el empleo, hay que incrementar el empleo para los jóvenes, dando la oportunidad a los jóvenes para que puedan conseguir trabajo. Hay que trabajar en las zonas francas para tratar de incentivar a que las empresas vayan, se establezcan, tengan ventajas tributarias y puedan contratar gente y exportar. Hay que trabajar en las alianzas público-privadas para tratar de hacer obras en donde el gobierno no tiene recursos para hacerlas y tenga que hacerlas en unión con el sector privado. Y también pasa el mensaje que está complicado sin plata y por eso necesita con urgencia aquella posibilidad de hacer esa remisión tributaria que le permita tomar recursos que en el pasado no pagaron los deudores del SRI, que lleguen hoy día y de esa manera le entran al gobierno unos 900 millones de dólares para tratar de compensar los más de 5.000 millones que tienen en atraso en este año 2023. Precisamente, economista Fausto Ortiz, lo último que usted menciona de la remisión tributaria y este tipo de herramientas, receta que no la ha puesto solamente en práctica o la desea poner en práctica este régimen. Ya otros han elaborado esta herramienta para tener recursos. ¿Será que entonces los grandes empresarios y los medianos esperan este tipo de situaciones para poder pagar, no capital, pero sí los intereses y de alguna forma ir solventando y algunos beneficiándose de los no pagos? Porque por ahí se dice rumores que esto podría beneficiar a ciertos grupos de poder, economista Fausto Ortiz. Sí, lo que paga uno es el capital, lo que deja de pagar son los intereses, las multas, las moras, ¿no? Sí. Es el principal. Que las últimas tres ocurrieron en el año 2008, 2015 y 2018, ¿verdad? Entonces ahora hay un menor valor por cobrar, pero ojalá le pueda dar al gobierno estos 800 millones. La ley anterior de remisión tenía algo importante. Decía, si usted ya se acoge a la remisión, por los siguientes 10 años no se va a volver a poder acoger. Sin embargo, la ley actual anula ese artículo para que si alguien se acogió en el anterior pueda volverse a acoger, lo cual creo que es perjudicial porque pasa un mal mensaje. El mensaje claramente dice si quieres, peléala con el SRI, que en algún momento vendrá la remisión y si pagas ahora podrás volver a pagar mañana. Eso creo que debió haberse mantenido para que no puedas hacer la remisión cada 10 años. Y lo otro que creo que le agrega a la Asamblea, que es positivo, es para tratar de evitar conflictos de interés, que si el presidente de la República que manda la ley y los asambleístas que aprueban, sus familiares cercanos no puedan acogerse al proyecto de ley, me parece adecuado. 7:22 a.m. ¿Es buena la propuesta, el proyecto que ha enviado? ¿Debería aprobarlo ya entonces la Asamblea, economista? Yo creo que le aporta al gobierno una cantidad interesante de recursos, pasa un buen mensaje. Le han incorporado ahí un tema con
con el Banco Central, que yo creo que es innecesario. Creo que debieron haber eliminado ese artículo en el que le permite al Banco Central recibir en forma de pago con el Ministerio de Finanzas un reperfilamiento de deudas hasta el año 2050. Creo que eso no le hace bien a la liquidez del Banco Central, al nivel de reservas, pero pareciera que el Ejecutivo está de acuerdo también con aquello. Economista, se ha hablado ya el tema de la reserva de la venta de oro. ¿Qué tan productivo puede ser esto, economista, precisamente por el tema del déficit fiscal que tiene el Ecuador? Mira, allá en el año 2008-2009, por esa época, el Ministerio de Finanzas se dio cuenta que en el Banco Central el oro estaba valorado muy por debajo del nivel de mercado. Y en esa época lo que hicieron fue reexpresar el valor del oro, revalorizarlo, y decir, mira, se nos generó 500 millones de dólares de utilidad. Y como el Ministerio de Finanzas es el accionista del Banco Central o el dueño del Banco Central, entonces le dijeron, dame para acá esa utilidad. Pero cuando el precio del oro a meses siguientes cayó fuertemente, el Banco Central no le dijo al Ministerio de Finanzas, dame la plata de vuelta porque vuelve a capitalizar, que me acabo de descapitalizar. Porque simplemente dijo, hay que te las arreglas, ¿no? Y ahora estamos repitiendo la misma historia, 15 años después estamos repitiendo la misma historia de intentar vender una parte del oro, reexpresar el valor del oro, repartir una parte de la utilidad para el Ministerio de Finanzas para que trate de tener recursos para poder atender tantos atrasos y tantas deudas que tiene. Yo creo que si querían reexpresar el Banco Central, está bien, el oro del Banco Central está bien, reexpréselo, que mejore las reservas y es adecuado, pero no estar retirando plata de la liquidez del Banco Central, que creo que es necesario mantenerla. Este año el nivel de reserva internacional podría terminar cercana a los 5.000 millones de dólares, cuando el año pasado, en diciembre, terminó en 8.500 millones. Es decir, nos hemos comido 3.500 millones de dólares de la reserva. ¿Por qué? Porque se han hecho los gastos normales que han hecho los dueños que han tenido los dueños de la reserva, pero no ha logrado incorporarse nuevo financiamiento internacional. 7 de la mañana, 25 minutos, 7:25 minutos. Estamos con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, abordando temas importantes de interés local, nacional también y por supuesto internacional. Economista, el día de ayer el señor ministro Vega, ministro de Economía, mencionó que va a haber un recorte de 1.000 millones de dólares para poder en algo paliar esto difícil que tienen en el campo económico. También mencionó que se va a pagar con bonos, no recuerdo el nombre, si se llaman CETES, me pudo haber el nombre, CETES, a los GATS, y además de bienes inmuebles a los GATS, y además 20 millones de dólares diarios. ¿Esto cubriría una estrategia positiva para los distintos niveles de gobierno, economista Fausto Ortiz? Sí, ahí tiene primero que revisar cuánto es lo que tiene que pagarle. En impuestos estaban supuestos a ser 16.000 millones de dólares y ahora hablan de que son 14.500, por lo tanto ahí hay unos 1.500 millones de dólares menos en recaudación de impuestos para este año 2023, lo que debería significar una reducción en la asignación a los municipios y prefecturas de unos 300 millones de dólares, porque hay que darle el 20%, el 21% de los ingresos permanentes. Si han caído estos 1.500 millones, hay que hacer una reducción de 300 millones. Y lo mismo en el petróleo, que estaban supuestos a hacer 3.000 millones de dólares y van a ser 2.000. Hay que hacer también un recorte de unos 100 millones de dólares, porque si se ha caído 1.000 millones en ingresos petroleros y hay que darle el 10% de eso a los GATS, entonces ahí hay 100 millones menos que ajustar. Por lo tanto, habría que hacer el ajuste. Pero después de ese ajuste, me imagino yo, igual no le alcanza la plata del gobierno para pagarle y entonces dice, bueno, te pago con estos certificados de tesorería, que son los CETES, o te pago con esta deuda que en bonos un poquito más a largo plazo para que tú puedas venderlos en el mercado, tener la plata y atender tus obligaciones de fin de año. Eso de ahí es bastante común, bastante normal. Los municipios, prefecturas y juntas parroquiales tienen en el Banco Central una posición de caja
medianamente razonable, más de 1.700 millones de dólares entre todos. Pues quizás con esa plata pudieran estar también defendiéndose hasta que el gobierno empiece a pagarle puntualmente. En estos 2 días, que ayer y hoy, que no habrá cortes de luz, los comerciantes veían con optimismo que no haya el tema del corte de luz en el país. Sin embargo, ayer escuchaba a los comerciantes decir, sí, pero los apagones van a continuar. ¿Cómo nosotros podemos contratar personal? Y esto tomando en cuenta a lo que dijo la ministra de Trabajo, que este gobierno es la era del empleo. ¿Cómo podemos tomarlo esto desde una perspectiva de una ministra con la perspectiva de los empresarios que tienen sus negocios, al menos en la ciudad de Guayaquil, que era lo que escuchaba el día de ayer? Sí, el tema de los apagones es un tema complicado. Hay muchas cosas que el gobierno le toca heredar, ¿no? Son herencias negativas. Una herencia negativa son los 5.000 millones de atrasos del presupuesto del Estado, los 5.000 millones de déficit fiscal, los apagones. Esos son herencias negativas, ¿no? Y tiene que el gobierno ver cómo se las arregla. Ojalá le ayude un poco las lluvias en las zonas de las represas y en las zonas de las hidroeléctricas. Pero la realidad es esta, ¿no? Vamos a estar con apagones, según la información oficial, los meses de enero y febrero todavía. Ojalá el niño no se nos junte para que tengamos apagones por un lado y luego también problemas con el niño, que viene bastante moderado, bastante leve, pero ojalá que no por ahí se nos despierte. Y entonces el tema del empleo es el que sufre, el tema del crecimiento económico es el que sufre. El año va a terminar de 3% que creían que iba a ser el crecimiento económico, lo bajaron al 2, lo bajaron al 1,5, yo creo que va a terminar por ahí en el 1%, lo que quiere decir que no tendremos un buen año económico en el crecimiento. El otro año podría arrancar también golpeado, y entonces el empleo, que es el que está el gobierno tratando de empujar, podría estar siendo afectado, ¿no? Miren que recién estamos hoy día igualando el nivel de gente con empleo pleno que teníamos allá por el año 2019, antes de la pandemia. Es decir, ha aumentado casi 500.000 personas nuevas a la fuerza potencial laboral y no hemos contratado absolutamente ni uno adicional de esas 500.000 personas nuevas. Solo para culminar esta entrevista, sabemos que su tiempo también es bastante apretadito. El salario básico unificado dependió de todas estas afectaciones de las que hemos venido nombrando anteriormente en esta entrevista de economista. Apenas $10 incrementó el salario básico. Sí, pero hay que verlo en el contexto, ¿no? El presidente Lasso en su momento dijo $100 por un tema electoral, luego lo partió en 4 periodos, aumentó 25 y ahora 10. Si uno chequea el tema inflacionario, el salario ha crecido más allá que la inflación, lo cual está bien. El tema más allá de inflación y productividad, lo cual está bien, pero no podía sostener este crecimiento, porque el problema nuestro no es el 30% de gente que está empleada. Nuestro problema es el 70% que está afuera, ¿verdad? Que cuando tú aumentas el salario, alejas aún más la posibilidad de contratar a una persona. Entonces, hay que tratar de equilibrar, pagarle bastante bien a los que están empleados y darle oportunidad de contratar a otras personas para poder equilibrar ese problema de desempleo y subempleo enorme que tenemos en el país. Perfecto, economista Fausto Ortiz, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, deseándole que esta Navidad la pase muy bien en reunión de su familia y que el 2024 pueda estar junto a nosotros y decir cosas más positivas para el país, que es lo que todos queremos, economista Fausto Ortiz. Sí, que hayan cosas positivas para poderlas mencionar, eso es muy importante. Por supuesto. Y muchas gracias también, saludos cordiales a ustedes, feliz Navidad a sus oyentes y a ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas del país. Qué claro que hemos tenido estos